Hola, hola, buenas tardes. Les damos la más cordial bienvenida a una nueva tarde de formación con nuestro ciclo de charlas transversales que se enmarcan en la versión 2022 de nuestro programa Eat My Skills. Como ya saben, esta semana ha sido pensada para que se puedan trabajar un montón de actividades que incluyen exposiciones de docentes, charlas de la industria, casos de éxito de nuestros estudiantes titulados, presentaciones de los proyectos pruebas que van a realizar en cada una de las carreras nuestros estudiantes, nuestras competencias internas, las ferias de emprendimiento sustentable, las premiaciones y un montón de otras actividades. Así que desde ya los volvemos a dejar invitados e invitadas para que puedan asistir y presenciar algunas de estas acciones que hemos venido preparando como institución. El día de hoy nos acompaña el docente de nuestra carrera Construcción Sustentable, Luis Vázquez. Él es arquitecto de la Universidad de Chile, diplomado en Construcción Sustentable, quien además hoy día se desempeña en el Ministerio de Vivienda y Urbanismo en la División de Desarrollo Urbano. El día de hoy, el profesor Luis Vázquez nos va a hablar sobre las normativas al servicio de una planificación y construcción sustentable. Así que, profesor Luis, le damos la más cordial de las bienvenidas. ¿Cómo está? Bien, Paula, muchas gracias. Voy a A presentar, presentar, sí, sí, tengo de apoyo una, una PPT. una PPT. Súper. eh, Presente pantalla nomás. Vamos a ir mostrando. Claro que sí. Ahí está. Ya. Bueno, muchas veces nos preguntamos, bueno, esto tiene igual un apellido, que es que es esta normativa, la normativa, las reglas, al servicio de una planificación y de una construcción sustentable en el escenario del cambio climático. Ese es el apellido. Eh, y aquí la primera reflexión que surge es que todo lo que hacemos en la vida, nosotros como seres humanos, es una planificación. Tenemos que planificar cada una de las actividades que vamos a desarrollar, sean estas, como en el caso que nos vamos a referir ahora, la planificación de un territorio, la organización de un territorio, concretamente de una ciudad, para dar cabida a los edificios que tienen por objeto proveer espacios para nuestro habitar, el habitar de los seres humanos. Y entonces allí, en esa planificación, habrán dimensiones socioculturales, ambientales, de tiempo, ¿verdad? De época, económicas, etcétera. Desde la perspectiva de la disciplina de la planificación, el territorio puede ser objeto de estudio y análisis para poder determinar de qué forma interactúan las distintas dimensiones que abarcan este habitar y cómo se puede diseñar una ocupación del territorio con criterios de racionalidad, respetuoso del ecosistema y de ir logrando en la medida que vayamos materializando esta ocupación del territorio con nuestras aglomeraciones urbanas, equilibrios con la naturaleza. La forma de usar el territorio, hoy día, sobre todo hoy día, en estos tiempos que estamos viviendo, en este tiempo con cambio climático encima, que ya es un hecho, ¿verdad? La planificación del territorio es una preocupación a resolver de primera prioridad. Y allí, sin duda, que hay que tomar en cuenta, dentro de esta planificación, restablecer, rearmar los equilibrios de nuestra naturaleza, de la naturaleza de nuestro mundo, en el ciclo del agua, en el ciclo del carbono, en los ecosistemas en general. Y uno muchas veces eh, se enfrenta a la vida del trabajo, a la vida profesional, eh, y se da cuenta de que hay normas o reglas con las que tiene que cumplir, ¿ya? Y uno da como por sentado de que
existen o preexisten desde tiempos en los que no tenemos recuerdo, pero la verdad es que estas normas, ¿ya? Tienen siempre un origen en el análisis de la realidad y en buscar la forma de guiar, ¿ya? Eh, alguna actividad para que ésta se desarrolle de manera adecuada. En el caso del territorio, para una planificación adecuada, existen normativas. En el caso chileno tenemos nuestra normativa para la planificación urbana, así como para la edificación de construcciones para los seres humanos. Pero lo que hay que tener presente siempre es que estas normas no son inmutables, eh, las hace la comunidad. Ese es el principio rector que hoy día se reconoce a nivel mundial, y en particular en nuestro país estamos viviendo una época en que eh, la comunidad ha ido tomando conciencia de que es un actor importante en la toma de decisiones, no solo respecto de qué hacer en su espacio privado, sino también respecto de lo que interesa a la sociedad en particular. Y las normas en general deben estar siempre al servicio del bienestar común, y en la dimensión ecológica se sustentan en el respeto y en el equilibrio con lo natural. Ahí hay una definición genérica de norma en la presentación, eh, en donde se apela a, a su característica para imponer o adoptar una cierta conducta que persigue la correcta realización de una acción o el correcto desarrollo de una actividad. Y bueno, ahí tenemos también distintos tipos de normas, entre otras religiosas, morales, las técnicas, las jurídicas. En Chile, la planificación del territorio se materializa mediante unos instrumentos, su nombre genérico es Instrumento de Planificación Territorial, y que se conocen también como planes reguladores, que pueden ser comunales o intercomunales. Como los intercomunales son los que tienen relación con las metrópolis como Santiago, como el Gran Concepción, como el Gran Valparaíso, en donde, de acuerdo a nuestra organización administrativa, varias comunas están ligadas físicamente y también socioculturalmente, económicamente, en una aglomeración mayor, conformando una metrópoli. En términos prácticos, el responsable de hacer el plan regulador, perdón, y mantenerlo actualizado es el municipio, es el alcalde y los concejales de cada comuna. Eh, para ello cuentan con una serie de normas que regulan este proceso, y en donde es muy importante la participación ciudadana para que el plan regulador tenga validez. Estas normativas se encuentran en la Ley General de Urbanismo y Construcciones, descrita de manera general y más en detalle, estableciendo cada uno de los procedimientos y los casos respectivos en la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones. Físicamente se plasman en un plano de zonificación del territorio como este que vemos acá, en donde se aprecian varios colores, en donde se incluyen los usos permitidos, o sea, qué tipo de destino de edificio se permite en determinadas zonas de nuestra comuna, ¿ya? Sus vías, la ubicación del equipamiento, es decir, de los colegios, de los edificios de salud, los jardines infantiles, el comercio, las oficinas, las industrias, etcétera, en conjunto con la definición de la vialidad existente, que también es clasificada en varios niveles, aquella que presta en el caso de las áreas metropolitanas, un servicio a la intercomuna, que son vías intercomunales, u otras vías que solo tienen una importancia de nivel local en la propia comuna. Y también la ubicación, el emplazamiento de las áreas verdes, los parques principalmente, dentro de esa organización territorial. Frente a esta, como definición formal de la
de lo que es la normativa de urbanismo y construcción respecto de la planificación urbana, la planificación del territorio urbano, ¿ya? Inserto en un territorio mayor, por supuesto, en donde hay una relación con lo rural. Cabe pensar o cabe referirse a la importancia de la ciudad, ¿ya? Y los hechos que hoy día están afectándonos en nuestro diario vivir como habitantes de estas ciudades. Bueno, el primer hecho es el cambio climático, ¿ya? Es un hecho que está aquí ya instalado para quedarse, ya son muy pocos los que continúan negándolo. Estamos viviendo la época del antropocénico, en donde en nuestra cultura, nuestras actividades han generado en poco más de un siglo un cambio en la temperatura de nuestro planeta, eh, ocasionando cambios dramáticos principalmente en los ecosistemas a través de esta subida de 1,5 grados eh, Celsius en la temperatura global. El segundo hecho es que aproximadamente el 50% de los habitantes del planeta Tierra, ¿ya?, viven en ciudades, ¿ya? Y esa cifra va a aumentar hacia el año 2050 a un total de un 70% de la población humana, viviendo todos ellos en ciudades. Alrededor del 75% de las emisiones de CO2, ¿ya?, dióxido de carbono, provienen de las ciudades. Ese es el tercer hecho importante a considerar, muy importante. Y respecto a nuestro país, ¿ya?, que tenemos una organización administrativa basada en las comunas, ¿ya?, que las comunas son regidas por un alcalde y que en algunos casos ellas, una sola comuna equivale a una ciudad, pero en otros casos la aglomeración de varias comunas conforman recién una ciudad mayor, como el caso de Santiago, Valparaíso, el Gran Concepción, hoy día también Temuco, eh, con Padre de las Casas, La Serena con Coquimbo. En nuestro país hay 345 comunas, ¿ya? Cada una de ellas con un consejo municipal y con un alcalde responsable del desarrollo de la planificación de esas comunas en lo urbano y también en las partes rurales que están bajo su jurisdicción. Las comunas, de acuerdo a nuestro ordenamiento en nuestro país, eh, comprenden una parte urbana, pero también en algunos casos una parte rural que es inmediata a estos centros urbanos. Eh, También hay que tener presente el concepto de huella ecológica, ¿ya?, que es en el fondo lo que hace algún tiempo nos ha ido permitiendo medir el impacto que tiene nuestra actividad sobre los recursos del mundo, permitiendo cuantificar cuál es la capacidad de cada país, región y comunidad o ciudad, si le queremos llamar eh, más propiamente en relación al tema que vamos a abordar, para darle sostenibilidad a la población, a su población y en general a todo el mundo, ¿ya? Aquí tenemos unas imágenes de dos aglomeraciones urbanas importantes de nuestro país, Santiago, que es abajo, y tenemos la zona de lo que se conoce como Sanjata y parte de Las Condes, y arriba está la ciudad de Valparaíso, que es la cabecera del Gran Valparaíso, que agrupa alrededor de 1 millón de habitantes, junto con las comunas de Viña del Mar, Concón, Villa Alemana, Quilpué, Limache, y bueno, Santiago es una aglomeración urbana que agrupa a bastantes más comunas con una población que está cercana a los 5 o 6 millones de habitantes, ¿ya? Son metrópolis de importancia. Concepción es la otra que tiene también alrededor de 1 millón de habitantes. Cuando nosotros nos hablan de cambio climático, la percepción general, eh, incluso yo mismo a veces pensaba, bueno, son glaciales que se están derritiendo muy lejos, en el Ártico, en la Antártica, ¿sí? Hasta que empezaron las noticias de que, bueno, estamos perdiendo glaciales en la zona de Magallanes y Aysén, que son las regiones en donde encontramos glaciales principalmente en el sur de nuestro país, aunque también existe, por cierto, en la cordillera hacia el norte. La extinción de algunas especies animales, es decir, tendemos a ver esto con cierta lejanía, así como también
escuchar noticias de las olas de calor, que uno las asocia a situaciones que están ocurriendo con cierta recurrencia en Europa principalmente, en algunos casos también en América del Norte, pero todavía no lo percibimos tan cercano. Y sin embargo, justamente por los datos que veíamos en la diapositiva anterior, las ciudades son muy vulnerables al cambio climático y muy pronto nosotros vamos a ver cómo impactan también en nuestras propias ciudades acá en Chile eh, cambios en el clima que van a generar tormentas, lluvias torrenciales, olas de calor sin duda, sequía principalmente que ya se está viviendo en la zona central de nuestro país. Y como estamos en presencia de aglomeraciones urbanas con mucha gente, los mayores impactos en número de víctimas, en daños a la infraestructura y a la capacidad productiva y económica y organizativa, se va a ver reflejado en esas ciudades. ¿Ya? Y también, tal como se mencionó, las ciudades contribuyen activamente al calentamiento global, porque eh, todas las actividades que tienen que ver con el quehacer humano que se concentran en ellas, ¿ya? Requieren de energía, y esa energía para producir electricidad, para desarrollar procesos industriales, para el transporte, etcétera, se basa en la quema de combustibles fósiles, ¿ya? Para justamente eh, generar el modo de vida que hoy día tenemos. Bueno, 75% de las emisiones de CO2 de la ciudad es una cifra bastante importante. Aquí vemos también una diapositiva de noche de nuestro planeta, la que está más a la derecha con forma cuadrada es España, la península ibérica, en realidad aquí se ve Portugal y España y algo de Francia, y nos muestran todas las zonas luminosas que hay, los núcleos urbanos, pueblos y villorrios que prácticamente ocupan todo el territorio. No sucede lo mismo todavía con Chile que vemos en la fotografía de la izquierda, en donde todavía tenemos una densidad poblacional distribuida en el territorio bastante menor, pero si pudiéramos comparar eh, nuestra huella de carbono en proporción, es la misma la que tienen el resto de los países, es decir, nuestras ciudades también están aportando en la escala correspondiente con un 75% aproximadamente de las emisiones de CO2, ¿ya? Que es el más potente gas de efecto invernadero. Bueno, sabemos también que con el cambio climático, con esta subida de temperatura, se está generando otro gas, que es el metano, producto del aumento de la temperatura, se están derritiendo los permafrost, que son estos suelos orgánicos congelados que existen en el extremo norte, también en el extremo sur de Chile, y como tienen materia orgánica, al disolverse el agua producto al convertirse el hielo en agua y toda la materia orgánica podrida que hay emite metano, que es otro gas que es 20 veces más potente que el CO2 en su capacidad de generar un efecto invernadero, ¿ya? Eso hay que añadirlo. Eh, entonces, bueno, con estos datos, en el fondo, debemos reconocer la vulnerabilidad que tienen nuestras ciudades frente al cambio climático y sus efectos. Eh, y como ciudadanos, como habitantes de estas ciudades, nosotros tenemos que buscar la forma de ir mitigando estos efectos eh, y en función de el conocimiento que hemos ido adquiriendo como ciudadanos, como habitantes de un territorio en particular, sujeto a un clima, a una organización territorial específica, eh, debemos ir yendo hacia una reducción en el fondo de las emisiones de CO2 de nuestras ciudades, para que en el futuro más inmediato lleguen a ser carbono neutrales. Hoy día uno dice, bueno, es que eso es imposible, pero bueno, el mundo hoy día está en una parada que es de lucha en este tema del cambio climático, y hay ciudades como Copenhague en Dinamarca,
que ya hacia el 2030, en función de una agenda que han ido desarrollando como ciudad, con la participación de sus autoridades metropolitanas y con la participación de sus ciudadanos también, con las voluntades de ellos, muy importante eso, eh, han planteado una meta con una serie de objetivos que es llegar al año 2030 siendo una ciudad carbono neutral. Aquí vemos una foto de una ciudad nuestra cercana, inmediata al río Valdivia, en la ciudad de Valdivia, ¿verdad? Imagínense ustedes lo que significa con el cambio climático el que estos ríos empiecen a subir de nivel, ¿ya? Y empiecen a ocupar áreas que están ocupadas hoy día por casas, por edificios, ¿verdad? Arriba tenemos unas fotos de las inundaciones que dejó el huracán Katrina en Estados Unidos, en el sur de Estados Unidos, cerca del Golfo de México. Y abajo, cerquita nuestro, hay un plano, un mapa en donde podemos ver en celeste, casi color celeste un poquito más claro que el azul del mar, cómo el agua, el nivel del agua al subir, producto del cambio climático, va a ir quitando territorio y hay ciudades y pueblos como Mar del Plata, Villa Gesell, el mismo Buenos Aires, la ciudad de Rosario y Santa Fe, que se van a ver afectadas por la subida del nivel del mar, producto del derretimiento de los hielos principalmente. Entonces, cuando hablamos de diseñar y planificar una ciudad, hay que pensar, ¿ya? Hay que darle una vuelta. La planificación, si queremos reducir las emisiones de carbono de nuestra ciudad, debemos pensar en que la planificación en términos generales obedece a un principio, que es que la planificación, al imponer ciertas reglas de ordenamiento, están imponiendo al comportamiento de los ocupantes una forma de relacionarse y de ocupar el territorio en la ciudad. Y la planificación urbana, el plano regulador, establece un estándar mínimo para el equipamiento de la ciudad y la ubicación de este equipamiento. A su vez también establece la altura de los edificios, la forma del agrupamiento, incluyendo los anchos de las vías, las aceras que son la parte de las vías que ocupan los peatones y la ubicación y cantidad de áreas verdes. Entonces, ese es como el principio rector que tiene un instrumento de planificación, al menos en nuestra normativa chilena. Lo que tenemos que pensar es, ¿cómo me gustaría a mí que fuera mi vida urbana? ¿Qué es lo que falta? ¿Qué es lo que sobra en la ciudad? ¿Qué es calidad de vida? ¿Cuál es la relación que debe haber entre el entorno construido, artificial, construido por nosotros, y el entorno natural en el cual nos insertamos? ¿Qué hay hoy? ¿Ya? No solo en nuestras ciudades, sino que también en la mayoría de las ciudades del mundo. Se proyectan calles de conexión cada vez más anchas para permitir el paso de autos, buses y camiones, y aceras cada vez más pequeñas, ¿ya? Se privilegia el auto, se privilegia el vehículo. ¿Ya? Los servicios y trabajos se agrupan en zonas alejadas de las viviendas, con largos recorridos y consumos de energía en un uso casi exclusivo del automóvil y los buses para poder trasladarse desde un punto a otro. Un ejemplo nuestro son las grandes áreas metropolitanas que tenemos, el mismo Santiago. A veces desde una ciudad dormitorio como Puente Alto, para llegar a zonas de trabajo en las comunas de la zona norte o zona nororiente de Santiago, los trabajadores pierden más de una hora en viaje. Y cuando mencionamos aquí automóvil y buses, ¿ya? Como medios de transporte, estamos hablando de emisiones de CO2, ¿ya? De importantes emisiones de CO2. Y bueno, los habitantes de Santiago siempre se han quejado, ¿verdad?, de la presencia del smog. Eh, el origen es esto. El origen de esto está claramente dado por esta segregación que se produce entre los sectores residenciales, ¿ah?, en relación a las áreas de equipamiento y de trabajo. Es una ciudad dispersa, claramente. Es como la figura que tenemos hoy día predominante en el ámbito urbano, pese
a que existe un principio rector que es tratar de ordenar, ¿verdad? El territorio en función de las distintas actividades que realizan los habitantes. Pero esto no es muy racional si lo observamos en la práctica en las ciudades como Santiago, el mismo Valparaíso y las otras ciudades de nuestro país. Como contraparte, ¿ya? Pensando en algo más eficiente como ciudadano, en cómo me gustaría que fuera mi vida urbana. A mí me gustaría levantarme y no gastar tanto tiempo en desplazarme hasta mi lugar de trabajo o en desplazarme eh, para ir a mi centro de estudios, al jardín infantil o al médico si es que necesito alguna atención, o a un lugar en donde pueda recrearme, ¿ya? Ese concepto en donde está todo más cercano es obviamente un concepto de ciudad compacta, hoy día también conocida como ciudad sostenible. ¿Ya? Son comunidades planificadas con vías urbanas conectadas, con usos de suelo diversos y edificios orientados a aceras más amplias. Las aceras, vuelvo a decir, son aquellas partes de la vía destinadas a la circulación exclusiva peatonal, las veredas también conocidas así. Y con la presencia de mucho árbol, ¿ya? De mucha vegetación. Se privilegia la circulación de los peatones y el encuentro público, al revés de lo que sucede hoy día en un esquema de ciudad dispersa. Las estrategias de diseño aquí permiten lo accesible y lo atractivo para los peatones, es decir, el ciudadano recupera el espacio de la calle que siempre ha sido un espacio de encuentro y que ha cedido lugar al automóvil, al bus, al camión. Y ahí tenemos una primera respuesta a qué sobra y qué falta. ¿Qué nos falta? Espacio para los ciudadanos, espacio para las actividades. Nos faltan espacios más blandos con vegetación que cumple una serie de funciones más allá del mero adorno, que podría uno pensar, bueno, los árboles se ven bonitos, el pasto se ve bonito. Tiene la vegetación, el sistema natural, una función mucho más importante que esa y que ha ido siendo relevada justamente con el estudio de cómo combatir el cambio climático por distintos expertos. Y que sobra, obviamente nos están sobrando estas autopistas que transportan miles y miles de autos, buses y camiones desde distancias extremas de un punto a otro en las grandes ciudades, ¿ya? En el fondo, la ciudad compacta, ¿ya? Busca integrar usos de suelo, ¿ya? De modo que queden todos a una distancia razonable. Comercio, vivienda, industria, oficinas, escuelas, salud. Esto en grandes metrópolis puede significar ir creando subcentros dentro de lo que es el pensar la planificación de una comuna X que juega dentro de una intercomuna, como es el caso del Gran Santiago o Gran Concepción. El rescate de las calles ayuda a la mejor funcionalidad de la comunidad. Los residentes satisfacen sus necesidades dentro de los vecindarios, ¿ya? Incluidos los viajes al trabajo, escuela, incluidos sus necesidades de satisfacer la recreación, y dentro de un tiempo razonable, es decir, no pierden tiempo de sus vidas, ¿ya? Viajando a donde trabajan o donde encuentran algún servicio que satisface alguna necesidad. Y en este repensar la planificación, ¿ya? Es importante el ciudadano. El ciudadano es importante en la planificación de la ciudad, porque muchas veces uno piensa, bueno, yo no me meto en esto porque es un tema de expertos que son los que hacen las normas. No, se supone, tal como partía al inicio de la presentación, que estas normas están para guiar, ¿ya? Y obviamente son respuestas o expresan eh, la forma de enfrentar el desafío de planificar el territorio, ¿ya? Y tienen, por lo tanto, una base en la observación, en el análisis de ese territorio, de la comunidad que vive en ese territorio, de la naturaleza que está sustentando ese territorio, y por lo tanto son una respuesta A, y deben salir de la participación de esos habitantes, que son los que conocen, lógicamente, que conocen ese territorio. Lógicamente que en algún momento llegarán los expertos que van a hacer el plano, que lo van a pintar de colores, que van a dimensionar exactamente el ancho de la vía, que van a decir qué características van a tener en particular los espacios verdes, que van a zonificar, incluyendo cada cierta cantidad
de distancia, ¿verdad? Los distintos equipamientos que deben complementar las áreas residenciales en una ciudad. Pero todo parte de la participación del ciudadano. No son los expertos los que van a venir a formular el plan y a desarrollarlo, sino que ellos entran para ir guiando lo que van relevando de lo que expresan los habitantes, de lo que expresa la cultura, de lo que expresa la naturaleza o los ecosistemas que hay en un territorio que se planifica. Hay ciudades en nuestro país como Valdivia que tienen humedales, no solo Valdivia, Punta Arenas, hay humedales dentro del área urbana. Bueno, son ecosistemas que no solo merecen ser protegidos, sino que deben ser protegidos. Y la única forma de irlos relevando cada vez que se planifica un territorio es con el conocimiento que los ciudadanos pueden aportar respecto de su existencia, de su daño, de su puesta en valor cuando se requiere recuperarlos porque están siendo dañados por alguna edificación cercana o alguna actividad que los ha ido perjudicando. Entonces, aquí es importante posicionarse como ciudadano y también saber algunas cosas, ¿ya? En el caso particular nuestro, en el caso de Chile, saber que cada 10 años, de acuerdo a la última modificación que hubo de la Ley General de Urbanismo y Construcciones y su ordenanza, que viene del año 2017, si bien no recuerdo, si mal no recuerdo, existe la obligación de actualizar el plan regulador. Esto que antes estaba como indefinido, y siempre ha sido responsabilidad del municipio, pero cada cuánto tiempo se actualiza, nadie lo decía. Hoy día existe la obligación de irlo actualizando y también la obligación, en el caso de que haya una comuna de estas 345 que tenemos hoy día en nuestro país, que no cuente con un instrumento de planificación del territorio urbano y rural que forma parte de la comuna, tienen la obligación de hacerlo y de irlo actualizando, como bien decía, cada 10 años. ¿Ya? Y en el mecanismo reglado para esto, para poder formular el plan regulador y su actualización, ¿ya? La participación de los habitantes es esencial. Es decir, ha sido recogido por la normativa esta importancia de que es el ciudadano, el habitante, el que es el pie de partida para poder ordenar el uso de un territorio, en este caso el territorio urbano. Y el municipio, en ese esquema normativo, reglado, está obligado a convocar a esos habitantes para conocer las propuestas y para desarrollarlas, formular observaciones, por supuesto, y estar siempre al tanto de las propuestas que los expertos vayan materializando en función de esas observaciones o de ese conocimiento que tienen los habitantes de su territorio. También debe saberse que se parte por definir una imagen objetivo, ¿ya? Que es expresión de lo que queremos para nuestra ciudad o comuna. Es decir, hay una idea que se plasma en un plano con una memoria que nos dice qué es lo que queremos para nuestra comuna, cuáles son las ideas, fuerzas que deben guiar a nuestra comuna. Por supuesto, tenemos 345 comunas, cada una de ellas tendrá sus propias realidades y sus propias ideas, fuerzas de hacia dónde quieren ir. Pero se parte con eso, es decir, es la primera, el puntapié inicial en la actualización de un plan regulador, ya vetusto hoy día, anticuado, con normas que vienen de hace, no sé, 20, 30 años, por uno más nuevo, o la formulación de uno nuevo en el caso de que esa comuna carezca de ese instrumento. Lo otro que hay que saber es que para ser una ciudad carbono neutral tenemos que acudir a densificar. Densificar es decir, bien, tenemos redes de infraestructura que suministran agua potable, que hay redes que funcionan, que nos suministran de electricidad, también hay redes de alcantarillado, ¿verdad? Incluso en algunos casos hay redes de evacuación de agua de lluvia, ¿ya? Aprovechémoslas. En vez de estar creciendo como manchas de aceite, que ha sido la fórmula que han tenido las ciudades chilenas durante los últimos años, en un esquema en donde el suelo va teniendo un determinado valor y por lo tanto
se hace necesario ir creciendo hacia la periferia, consumiendo área rural, ¿verdad? ¿Ya? Hoy día, con la consecuente extensión de las avenidas y calles y los largos viajes desde esta zona residencial hasta los centros de trabajo o centros de producción o la ubicación de escuelas o recreación, ¿verdad? Hay que densificar, hay que aprovechar esta infraestructura que ya está y hacer edificios con una cierta altura, ¿ya? No los guetos que tenemos o que pudimos observar concretamente en la comuna de Estación Central, por cierto, que no obedecen a ningún criterio de racionalidad, ¿ya? Pero sí hay ciudades que han crecido con una cierta altura, densificándose, como en Europa principalmente, como bueno, Barcelona, eh, París, ¿ya? Los Países Bajos, Holanda, Bélgica. Bueno, hay ejemplos en donde uno puede densificar con una cierta escala que respeta todavía la proporción y la capacidad de esas redes existentes de sostener un crecimiento. Porque lo que sucede en el caso de Estación Central con esas megatorres, ¿ya? Es que las redes que hay abajo no son capaces hoy día de sostener edificios con esa densidad de gente. Es decir, esta densidad también tiene que tener, esta densificación de la ciudad también tiene que tener una relación entre la cantidad de habitantes que voy a meter en un territorio que ya tiene ciertas redes y la capacidad que tienen esas redes para sostener a esa cantidad de habitantes. Porque si no, eso no es sustentable, no es sostenible, que es lo que sucede en este caso Estación Central, en donde además el impacto visual es terrible. Eh, Tenemos que también integrar socialmente para disminuir el uso del transporte. Tenemos que generar zonificación integrada en sus usos con los subcentros. En todo lo que procuremos, en que todo lo que se procure o que necesitemos no esté a más de 15 minutos de distancia de nuestro hogar, ¿ya? Promover la generación de energías limpias para nuestras ciudades, incentivar un menor consumo a través de cambios conductuales que ayuden a reducir el gasto energético, ¿ya? El manejo inteligente de los residuos, procurando también que la recogida de la basura sea más eficiente, con menos camiones, ¿ya? Y con un mayor tráfico de estos hacia los puntos de descarga de esos residuos, descarga y tratamiento de esos residuos. Proponer sistemas de transporte basados en energías limpias, ¿ya? Sustituir los buses y los autos en un esquema en donde todo está más cerca. Si planificamos de esa manera, ya las bicicletas o el simple caminar van siendo los medios de transporte más eficientes. Y si a falta de ellos igual se necesitara algunos, bueno, medios de transporte que utilicen energía eléctrica u otro sistema de energía que no sea contaminante, como es las que están basadas en los combustibles fósiles. Y recuperar la calle para los habitantes y la naturaleza. Aquí muchos dicen, bueno, ¿cómo hacemos esto? Bueno, en los Países Bajos, Holanda, en 1970, se produjo esta dicotomía, ¿ya? Llegó el momento en que, en términos generales, la mayoría de las ciudades de Holanda, Ámsterdam, La Haya, etcétera, eh, debían optar por una planificación en función del automóvil, con autopistas, muy parecido a lo que tenemos hoy día en nuestra capital, en Santiago, o en las ciudades, la mayoría de las ciudades norteamericanas, ¿verdad? O privilegiar los medios de transporte eh, basados en la fuerza motriz del propio ser humano, ¿no? Bueno, esa batalla la dieron los ciudadanos de esos países y ganaron esa batalla, ¿ya? Y lo que pudo haber sido un Ámsterdam o una ciudad de La Haya muy parecida a nuestro Santiago, con autopistas que la cruzan de lado a lado y que permiten el tráfico de miles y miles de autos y de vehículos de carga y de transporte de personas, hoy día se hace en bicicleta o se hace caminando o se hace por los canales que tienen ellos, ¿verdad? Y ganaron en que preservaron las calles para ellos, ¿ya? Y esto, ojo, eh, surge cuando se empiezan a producir, producto de la erupción
exceso de autos en el centro de estas ciudades holandesas, ¿ya? A fines de los 60, principios de los 70, con el atropello de varios niños en la salida de los colegios, lo que genera un movimiento social ciudadano que busca sacar el auto de las ciudades y recuperar el espacio de las calles para los ciudadanos, y que culminó con, no sé si alguno puede informarse más o ha estado en esos países, en esas ciudades de Holanda y en otras ciudades europeas como Barcelona también, en donde uno puede apreciar de que esas son ciudades vivibles, son ciudades en donde uno puede caminar sin problemas, y donde uno se desplaza feliz, disfrutando de un espacio de encuentro con otros seres humanos. Promover soluciones basadas en la naturaleza. No hay nada mejor que hoy día se está redescubriendo que el sistema natural, ¿ya? El sistema de la naturaleza para poder regenerar los equilibrios que se han perdido con la irrupción del hombre y su actividad en un ecosistema dado. Esto significa que en nuestros jardines y parques incorporar vegetación nativa principalmente que está adecuada a las condiciones de agua que hay en la zona, o que podamos regar con sistemas eficientes de recuperación de algunas aguas grises, por ejemplo. Reducir el pavimento y aumentar las zonas con vegetación en el espacio público, ¿ya? Para lograr una adecuada infiltración de las aguas lluvias cuando éstas lleguen. Hoy día las aguas lluvias en una ciudad muy pavimentada, escurren y se van aposando en sectores más bajos, ¿ya? En donde al estar todo pavimentado se generan zonas de inundación, lo típico de los pasos bajo nivel en Santiago, en varias comunas de Santiago, que en periodo de lluvia intensa se tapan y impiden la circulación de los vehículos justamente, ¿ya? De esta manera, incorporando más espacio de infiltración en el espacio público, se evitan esas inundaciones, pero también se contribuye a reducir el efecto isla de calor que tiene la ciudad. La ciudad, al estar muy pavimentada y tener, por supuesto, muchos edificios de hormigón o de albañilería, ¿ya? Atrapan mucho calor, y por lo tanto este fenómeno de la isla de calor, que ha sido estudiado también desde hace un cierto tiempo, se manifiesta en que siempre la ciudad tiene una temperatura mayor que el entorno rural inmediato, y esto es por eso, porque tenemos mucha cantidad de material que absorbe ese calor y que lo irradia en la noche, y que hace que también durante el día la temperatura sea más alta que la temperatura ambiente que hay en la zona rural aledaña a la ciudad. También observar dentro de estos sistemas naturales el ciclo del CO2, porque el CO2 hoy día nos está generando un tremendo problema, pero es un gas traza que está presente, siempre ha estado presente en la atmósfera. El tema es que también nosotros el ciclo del carbono lo hemos interrumpido, porque estamos agregando más CO2, ¿ya?, a la atmósfera que lo que naturalmente se producía, ¿ya? ¿Y cómo nosotros apreciamos la importancia de los sistemas naturales en el control del CO2? Por ejemplo, en la vegetación. Nosotros observamos que hay estudios que demuestran que en invierno generalmente el CO2 está muy alto en su presencia en la atmósfera, pero en primavera y verano, producto del nacimiento de las hojas en los árboles, se reduce. Entonces, árboles, 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 árboles. Hay unos estudios a nivel mundial que dicen, bueno, ahí hay una cifra que para mí es bastante difícil de leer, pero esa es un 1 con 4 tríos de ceros después, ¿ya? Me imagino que son, debe ser 1.000 millones o 1.000 millones de árboles que faltan a nivel mundial. Y que, por supuesto, la cifra de árboles que van faltando también va aumentando, producto de la deforestación que por la actividad humana también se ha ido produciendo. Y aquí esto va más allá de las fronteras. Nosotros tenemos aquí un vecino que es Brasil, y que ha ido deforestando uno de los pulmones naturales que tiene el mundo, que es el Amazonas, ¿ya? Y por lo tanto esos árboles ya no están, captando el CO2, ¿ya? Eh, entonces también allí hay que tener conciencia de que el esfuerzo nuestro como ciudadanos
es incorporar la mayor cantidad de vegetación y en particular de árboles, ¿ya? Hay estudios también que nos dicen que la presencia de vegetación a nivel de suelo genera una diferencia, en las ciudades genera una diferencia eh, de menor temperatura en época de verano en relación a la zona asfaltada o pavimentada de la calle, ¿ya? Eh, 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 Hay árboles como el peumo, que es nativo nuestro, ¿verdad? Que actúan verdaderamente como un equipo de aire acondicionado, porque ayudan a reducir también la temperatura ambiente. Y lo más importante es lo que se decía aquí en este ciclo natural, que captan CO2, ¿ya? Que ayudan a disminuir el exceso de CO2. Y aquí tenemos algunos ejemplos. Bueno, esta era la dicotomía de los holandeses, ¿ya? En los 70, ellos optaron por esto, a través de movimientos ciudadanos, influyeron en la planificación de sus ciudades, no solo Ámsterdam, aquí hay una foto de Ámsterdam, como son las ciudades de Ámsterdam, con una escala 3, 4 pisos, ¿verdad? Hay una densificación, no son casas de un piso, y con el espacio urbano adaptado para el ciudadano, con presencia de especies arbóreas, ¿ya? Las bicicletas y no los autos son los protagonistas de estas calles en lo que se refiere a transporte de mayor distancia, ¿verdad? Si es que no camino, bueno, tomo una bicicleta. Puedo desplazarme en esa bicicleta con relativa seguridad de que no me va a pasar nada, ¿verdad? Eh, y la dicotomía es la foto de la derecha, ¿ya? Esa es una ciudad norteamericana, Seattle, ¿ya? En el noroeste de Estados Unidos, que al igual que las grandes ciudades del mundo, nuestro propio Santiago, ¿verdad? ¿Ya? Se basan en estas grandes autopistas que las penetran y que conducen un tráfico endemoniado con mucha producción de smog para esas ciudades, con mucha producción de CO2 a través de estos medios de transporte como los que vemos acá. Hay algunas que vienen de vuelta. En San Francisco, por ejemplo, que también tenían, en California también tenían autopistas que se metían a la ciudad. Bueno, una la cerraron y la convirtieron en parque, porque también allí los ciudadanos se van dando cuenta al final lo irracional que es esto, ¿ya? Que es vivir como es el esquema de las ciudades norteamericanas, como ciudades dispersas, tener un centro en donde se albergan la mayoría de las actividades comerciales, productivas, incluso de recreación, y tener estos que ellos llaman suburbios, lejanos a estas ciudades, a estos centros, pero no importa. No importa que esté a 50, a 30 kilómetros donde yo resido, si tengo estas grandes autopistas que me permiten llegar en una hora, estar allí cómodamente en mi auto. El problema es que la población crece, por lo tanto todos quieren tener auto, los autos crecen, ¿y qué vamos haciendo? Vamos aumentando más carriles en las carreteras, los tacos se producen igual en las horas puntas. La solución no es ir enanchando estas infraestructuras para el transporte de los vehículos. La solución es esta de acá. La solución es hacer ciudades más compactas, ciudades densas, ciudades de escala humana, ciudades que incorporen todas las necesidades del habitar en una relativa cercanía, ¿ya? Eh, y también la solución es incorporar al sistema natural en eh, para poder afrontar algunos fenómenos como las lluvias o las lluvias excesivas. Aquí abajo tenemos otra foto. Esto se llama jardín de escorrentía, es un jardín de agua lluvia, en donde en la parte baja de un terreno se trabajan verdaderos estanques de no mucha profundidad, pero que permiten la infiltración del agua en exceso que se produce, por ejemplo, durante una temporada de excesiva lluvia, que son los fenómenos que vamos a empezar a ver cuando hablamos de cambio climático. Eh, No es solo de que, por ejemplo, en la zona central de Chile deje de llover. Ese es un fenómeno que llegó para quedarse, va a llover menos que lo que estábamos acostumbrados, pero no significa que deje de llover. En algún momento se nos va a concentrar en 1 o 2 días la lluvia que habitualmente caía en 2 meses, en 3 meses, o sea, vamos a tener lluvias torrenciales y en ciudades absolutamente pavimentadas, con muy poco espacio verde, con terreno libre dentro de la ciudad para poder absorber esas aguas lluvias e infiltrarlas nuevamente al terreno, se nos van a seguir produciendo unas inundaciones que van a costar vidas. Hoy día, hace poco, en Europa, concretamente en Alemania, hubo lluvias torrenciales,
producto de la deforestación cercana a algunas ciudades o pueblos alemanes, que hicieron que el agua no se absorbiera por el terreno y corriera hasta esas ciudades. Y las inundaron varias de estas ciudades. Hubo avalanchas incluso porque se encontraban en muchas de estas ciudades ubicadas en las cuencas de río, en las cercanías de río, y por lo tanto el agua bajó con mucha fuerza llevando escombros y hubo muertos y desaparecidos. Bueno, aquí hay una forma, incorporando más pasto, lo digo así, pastos, pero en realidad vegetación nativa, ¿verdad? Cualquiera sea adecuada a la zona en donde esté la ciudad, que pavimento, y estos estanques naturales para ir recibiendo este exceso de agua lluvia. ¿Ya? No solo pensar en estos colectores de agua lluvia, que hubo unos planes maestros en nuestro país que se materializaron o estuvieron materializándose en las ciudades principales del país, que son tuberías que captan el agua y que las llevan a un cierto punto. Hay una forma natural también de hacerlo, y es ir generando más parques, y en los parques ir buscando bajos, y en esos bajos ir desarrollando estos jardines de lluvia, en donde es la naturaleza la que opera, y el ingenio nuestro para generar estos drenes naturales que permiten meter el exceso de agua lluvia de vuelta al terreno y restablecer. Ahí hay un equilibrio, porque el agua tiene un ciclo, se infiltra en el terreno, ¿ya? Y va incorporándose nuevamente eh, en la naturaleza para volver a surgir a través de evapotranspiración, formar nubes, permitir la lluvia y la nieve, y mantener el ciclo del agua dulce, que hoy día se pierde absolutamente. Y aquí hay otro ejemplo de planificación más moderna. Esta es Barcelona, esta es la típica trama de Barcelona, que también es una ciudad con una escala, con una densificación. Ellos hicieron una densificación de 3 o 4 pisos. Esta es el esquema común en la ciudad de Barcelona. Sin embargo, ellos, aquí vemos una foto en donde podemos ver que tiene mucho automóvil, y al costado tenemos el esquema de la nueva planificación, que es la ciudad de eh, la misma ciudad, con este esquema de la supermanzana, en donde 9 manzanas restringen el tránsito solamente de vehículos al perímetro y dejan el interior a la circulación peatonal exclusivamente. Eso. Oye, Luis, muchas gracias por la tremenda presentación, muy clara por lo demás. Bueno, lo principal es agradecerte el tiempo, ¿cierto? La claridad. Bueno, y te quería comentar que dentro de toda la presentación se presentaron varios elementos bien interesantes que se vinculan con muchas de nuestras carreras. Recién mencionabas la urgencia, ¿cierto?, de ir incorporando más vegetación nativa, y ahí el rol que hoy día podría tener un técnico en paisajismo sustentable, ¿cierto?, un técnico en medio ambiente, lo mismo nuestros técnicos en energías renovables y construcción sustentable, que es además la carrera que tú diriges. Em, y frente a eso, entiendo la planificación como la herramienta que podría permitir ir regulando las condiciones en las que hoy día vivimos frente a un aumento de la población, ¿cierto? Y porque además nuestro país es especialmente vulnerable a el impacto que hoy día tiene el cambio climático. Entonces, de acuerdo a todos estos desafíos, además que tú planteabas de proyectar, ¿cierto? Llegar a ser o a tener, construir ciudades carbono neutrales. Ahí la consulta es de qué manera tú ves el rol del técnico en construcción sustentable, y de qué manera consideras que la visión y las competencias que tienen nuestros técnicos podría llegar a contribuir a este propósito. Bueno, primero como ciudadanos, no solo el técnico en construcción sustentable, sino que los otros estudiantes del instituto, en donde el énfasis es el tema ecológico, ¿verdad? Entonces, son ciudadanos más informados. Hoy día la gente joven, los cabros, yo lo veo en mis hijos también, que son veinteañeros, están muy preocupados de estos temas, ¿ya? Y se empiezan a informar. Pero si además tú tienes una formación técnica como la que entrega el IDMA, tienes una base muy fuerte para poder participar e incidir hoy día en la lucha del cambio climático. Cuando yo planteo este tema de que la planificación urbana es importante, y que en nuestro país hoy día se abrió
esto de que cada cierto tiempo hay que tener actualizados los planes reguladores o hay que modificarlos por alguna realidad puntual que surge, que el cambio climático para mí es una realidad puntual urgente que surge hoy día, que es alta y que nos va a empezar a premiar, en la medida que tengamos ciudadanos informados y con base técnica para opinar, ¿ya? Tenemos un aporte a nuestra comunidad en concreto, a nuestra ciudad, a nuestro país, dependiendo de donde ellos vivan. Y por supuesto, cuando yo hago clases de normativa también, les enseño la normativa de construcción y también esta normativa urbana. Y muchas veces me encuentro con la pregunta, pero profe, ¿es que esto por qué no se puede cambiar? Sí se puede cambiar. El tema es que esto depende de nosotros, de los ciudadanos. Esto no es que, tal como decía en la presentación, no es un tema de expertos al nivel de formar propuestas para el cambio. Obviamente el experto entrará en su momento. Nuestros chiquillos, sobre todo en lo que, por ejemplo, esto, cómo incorporamos los sistemas naturales, de tecnología natural para poder enfrentar los fenómenos que vamos a empezar a sufrir, van a ser súper importantes. Yo les digo a los chiquillos, por ejemplo, bueno, hoy día la normativa de urbanismo y construcciones exige que en la ciudad la casa, por así decirlo, la unidad residencial, tenga un baño con agua potable y alcantarillado que usa agua también, y para colmo agua potable. Bueno, ese es el mínimo con el que hoy día tenemos que cumplir. Hay que ir a hacer un cambio. Ese cambio lo vamos a hacer los ciudadanos cuando vayamos relevando lo irracional que es seguir usando agua potable para desechar nuestros, vale la redundancia, desechos biológicos. Pero mientras se produce ese cambio, mientras lo provocamos, tal como lo hicieron los holandeses respecto del uso de sus calles, optando entre carreteras, autopistas y calles para el ciudadano, nosotros, en un camino intermedio, con los conocimientos que tenemos, que se les entregan, bueno, si tiene que hacer una casa, haga lo mínimo, haga un baño con agua potable, para el alcantarillado también, pero recicle agua gris para llenar ese estanque, que a lo menos sea agua gris. Y si necesitan más baños, incorpore baños secos, ¿ya? Cumpla con lo mínimo que pide hoy día la norma, que es tener este sistema conectado a la red de una empresa sanitaria. En todas las ciudades tenemos esta obligación de rendir cuentas a una empresa sanitaria que nos provee el agua y el servicio del alcantarillado. Cumpla con ese mínimo, pero el resto incorpore lo que usted sabe, ¿ya? Y de esa manera, en algún momento, va a llegar el hecho provocado por los mismos ciudadanos o por la racionalidad a la que se van a ver obligados a atender las autoridades, en este caso los ediles, ¿verdad? El alcalde y sus concejales, de modificar ciertas normas, ¿ya? Y de dejar de usar agua, por ejemplo, para tratar nuestros desechos humanos, biológicos. Y bueno, en algún momento nuestra normativa va a dar cuenta de ese cambio, va a decir, bueno, los baños en las casas van a ser todos baños secos. O vamos a tener una tecnología que también hay mucho campo ahí para investigar, para los chiquillos hacen pruebas ¿cómo se llama?, en terreno, para ir desarrollando tecnologías que nos permitan tratar los desechos humanos de otra manera que no sea ocupando agua potable, que es lo que estamos hoy día desperdiciando ahí. Esa es la forma, chiquillos que tengan conocimientos fuertes en la parte ecológica, que sean ciudadanos informados, que influyan en decisiones, que muestren también con su ejemplo y que cumplan con lo mínimo que pide hoy día la normativa, pero que vayan más allá. Que vayan más allá para que logremos llevar a nuestro país a reducir su huella de carbono y a nuestra ciudad en particular a ser carbono neutrales, que debería ser el objetivo como ciudadanos también. Eso. Muchas gracias, profesor Luis Vázquez. Estamos ya llegando al fin de esta entretenida e interesante charla y queremos dejar invitados a todas y a todos quienes nos están viendo hoy día a que continúen sintonizando las otras charlas que están dando hoy día los docentes de todas las carreras de nuestra institución. Así que, profesor Luis Vázquez, le deseo una excelente tarde y nuevamente muchas gracias por compartir con todos nosotros sus conocimientos. De nada, espero que haya sido bien claro, ¿no? Absolutamente. Que Muchas tenga gracias. una linda tarde. Listo, Paula. Nos vemos. Chao. Chao.